Durante esta semana conocimos un nuevo presunto caso de colusión, esta vez entre algunas cadenas de supermercados. Para conocer más sobre este tema, nos acompaña en CNN Chile el abogado en Derecho del Consumidor de la Universidad San Sebastián y exdirector del CERNAC, Luis Sánchez. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, buenas tardes. Luis, preguntarle primero cuál es su impresión y qué diferencias ve entre este caso de colusión en los supermercados con el que conocimos anteriormente de las papeleras. Bueno, hay un primer dato que hay que tener presente en este caso, que no es menor. A diferencia del caso de las papeleras, este caso no parte por una delación compensada, o sea, no parte por el hecho de que uno de los que toma parte del cartel o de las empresas que están coludidas va a la Fiscalía Nacional Económica y le entrega todos los antecedentes. Aquí no existe ese caso, aquí estamos frente a una denuncia que presenta la Fiscalía Nacional Económica en el Tribunal de la Libre Competencia, como corresponde, con los antecedentes que la investigación que la propia Fiscalía ha desarrollado le permiten a esta estimar que ha habido o existe una posible colusión entre dos cadenas de supermercados en perjuicio de los consumidores. Luis, usted como exdirector del CERNAC, ¿qué posibilidad real hay que haya una compensación para los consumidores? Este es un tema extremadamente difícil. La Ley de Derecho del Consumidor, ustedes saben, establece el derecho de los consumidores a ser compensados debidamente cuando sufren perjuicios en sus intereses económicos. La colusión que viola las normas de la competencia, que lesiona los intereses de los consumidores de manera evidente, genera un daño muy expandido por la economía, porque se afectan los intereses económicos, pero como es un daño que afecta a miles de consumidores o a millones potencialmente de consumidores que fueron afectados, existe la dificultad de establecer cuál es el monto de ese daño. Cuando uno va a un tribunal, los tribunales al estimar el daño dicen, mire, usted me tiene que demostrar cuál es el daño que ha sufrido, qué tipo de daño sufrió en su patrimonio, cómo fue menoscabado, y para poderlo cuantificar, incluyendo también el caso del daño moral. En este caso sería muy difícil. En este caso es muy difícil porque estamos frente a una situación que afecta a un número indeterminado de consumidores. Sabemos que existe ese perjuicio económico, sabemos que existe ese daño, pero establecer judicialmente en un tribunal de justicia el monto del daño, cuantificar ese daño es un problema. Es un problema, ese es un tema que no está adecuadamente aún abordado. Se ha mencionado, por ejemplo, en el caso de las papeleras, a propósito de que el Servicio Nacional del Consumidor intervino, ¿no? para establecer un monto de compensación en favor de los consumidores afectados, que esto tiene una dificultad, porque establecer, por ejemplo, como un mecanismo compensatorio, una baja transitoria en el precio de algunos de los productos que fueron objeto de la práctica anticompetitiva, puede afectar a productores y a, ¿no es cierto?, distribuidores que no participaron de esa condición y que podrían ser severamente afectados por el hecho de que se esté vendiendo bajo precio de costo, digamos, producto de una compensación económica decretada o acordada en un tribunal para compensar a los consumidores que potencialmente fueron afectados. Conadecus en ese entonces, y porque también hubo una mediación colectiva, que es muy diferente a lo que está pasando ahora, decía que se le pagara cierto monto a cada chileno. Si bien se podrían hacer algunas restricciones, como por ejemplo mayores de 18 años. ¿Existe esa posibilidad? Esto no hay precedentes. No hay precedentes. Yo creo que aquí tenemos todavía un camino que recorrer. A mí me parece que las cosas han ido en la buena dirección, en la medida que tenemos una institucionalidad de protección de la libre competencia que da una gran señal de vitalidad, de capacidad de intervención, de detectar prácticas colusivas que pueden ser potencialmente muy destructoras del mercado y particularmente afectando muy duramente a los derechos de los consumidores. Entonces, por una parte decimos, mire, esto tiene que fortalecerse, que es lo que se está haciendo. Hay un proyecto de ley que envió el gobierno de la presidenta Bachelet, que está en trámite parlamentario, que busca sancionar con pena de cárcel el delito de colusión, restableciendo una pena aflictiva como la que existió hasta el año 2003 en nuestra legislación. Al mismo tiempo se están incrementando y se están generando multas mucho más importantes, más asociadas al volumen del negocio y cómo este pudo afectar a los consumidores finales, y eso ya se traduce entonces en conductas que van a ser muy bien severamente sancionadas y por tanto van a disuadir la práctica, digamos, ¿no, verdad? Van a generar un mecanismo de
de disuasión muy importante para que esto no se repita en el futuro. Luis, antes de entrar en el tema de los proyectos de ley, preguntarle también en este escenario, a diferencia del caso de las papeleras, ¿qué tan difícil también se ve la mediación colectiva, que es lo que hizo el CERNAC con las papeleras? Porque aquí, como usted decía al comienzo de esta entrevista, no hay delación compensada, entonces no hay tampoco una disposición por parte de los supermercados a llegar a un acuerdo, a una compensación, porque ellos niegan que haya colusión. Bueno, este es un caso que se va a terminar resolviendo finalmente por el Tribunal de la Libre Competencia. Efectivamente, se han escuchado declaraciones en las últimas 48 horas, ¿no es verdad?, de algunas de las personas que tuvieron participación en calidad de ejecutivos o de controladores de algunas de estas cadenas de distribución, que alegan inocencia, que alegan que en este caso no existe una práctica colusiva. Pero muy bien, esto ya es materia de un juicio que se va a desarrollar en el Tribunal de la Libre Competencia, y será el Tribunal de la Libre Competencia y potencialmente finalmente la Corte Suprema de Justicia la que determine si existió o no existió colusión en este caso particular que ha sido denunciado por la Fiscalía Nacional Económica. Cuando se conoce este caso en los supermercados, muchos expertos decían que no era sorpresivo luego de conocer la colusión de los llamados pollos. ¿Cree que se abrió, por así decirlo, la caja de Pandora y que más a futuro podríamos conocer nuevos casos de otros sectores? O sea, a ver, los chilenos hemos sido sorprendidos durante el año 2015, ¿no es verdad? Y antes también con denuncias de prácticas colusivas que no eran conocidas en los años anteriores. Esto, reitero, tiene que ver con el hecho de que se han ido tomando las medidas en el tiempo que permiten fortalecer los mecanismos de protección a la libre competencia en el país. La existencia de un fuerte instrumento fiscalizador y controlador como la Fiscalía Nacional Económica, la creación del Tribunal de Libre Competencia en el año 2003, que reemplaza a la Comisión Resolutiva Antimonopolio, que era un organismo que tenía un funcionamiento bastante precario, digamos, y que carecía de los recursos que hoy día sí cuenta, que sí tiene el Tribunal de la Libre Competencia. La misma, yo creo, el mismo desarrollo de lo que han sido las políticas de protección al consumidor, con el fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor. Hoy día tenemos un proyecto de ley en el Parlamento que está ya en segundo trámite constitucional, que le da y dota al Servicio Nacional del Consumidor de instrumentos de fiscalización y control que no tenía, y que lo van a fortalecer mucho la capacidad de intervención del servicio para proteger y tutelar adecuadamente los derechos de los consumidores en los mercados finales de bienes y servicios. Entonces, creo que el país ha venido desarrollándose, ha venido fortaleciendo su institucionalidad de protección de la competencia y de protección al consumidor. Eso se manifiesta en casos como los que estamos conversando, que son denuncias que sean muy bien fundadas, que han sido en algunos casos ya motivo de sanciones severas de carácter económico a los que participaron de estas prácticas anticompetitivas. Y esperaremos en el futuro que el perfeccionamiento de la legislación, como decía al comienzo de esta conversación, permita que la disuasión por la vía de que ya no solo la colusión va a ser sancionada con severas multas de carácter económico a las empresas que participen en actos colusivos, sino que también la posibilidad de que vayan a la cárcel con pena efectiva de entre 5 y 10 años, que es lo que se propone en el proyecto de ley que está en trámite parlamentario, para quienes participen en calidad de autores, coautores o cómplices de estos actos colusivos. Pero el otro proyecto de ley, el que usted también hace mención, el proyecto de ley del consumidor, el ministro de Hacienda dijo que a ese no le van a poner suma urgencia, que no existe hoy día el tiempo para poder legislarlo. ¿Qué le parece que se le da prioridad al tema de penar con cárcel, pero hay otros expertos que dicen que se debería ir partido por el proyecto de ley del consumidor? A ver, lo que pasa es que son cosas distintas, ¿no es verdad? El proyecto de ley de fortalecimiento del Servicio Nacional del Consumidor es un proyecto estratégico, un proyecto muy importante que está en el programa de gobierno. ¿Estratégico y más bien político también? A ver, puede tener alcance político, no cabe duda, eso es parte de la vida política en una democracia, pero es un proyecto, en mi opinión, de carácter estratégico, porque contar con un instrumento público, un servicio del Estado, con las facultades suficientes para efectivamente desarrollar una acción de protección real y de tutela efectiva de los derechos de los consumidores, para que cuando estos sean afectados también haya una reacción equivalente a la afectación que se ha provocado, me parece a mí esencial. Esencial porque además necesitamos que nuestra economía se desarrolle no solo sobre bases firmes, asentadas en buenas políticas macroeconómicas, sino que también sobre prácticas comerciales que sean respetuosas de los derechos de los consumidores finales, respetuosas de la competencia, respetuosas de quienes tienen menos poder de mercado, porque aquí concurren a los mercados grandes conglomerados industriales y comerciales, también con empresas medianas y pequeñas. Entonces, cuando se afecta a la competencia, no solo se está afectando los derechos del consumidor, sino que se están afectando también a empresas medianas o pequeñas que no tienen la capacidad ni el poder de mercado para competir contra estos grandes conglomerados, y eso la ley tiene que garantizarlo. Y los instrumentos de protección a la competencia
competencia también tienen que garantizarlo. Si no, tendríamos un país económicamente muy injusto, donde solo el que tiene más poder económico gana finalmente. Y obviamente que el desarrollo y lo que buscamos todos los chilenos es vivir en una economía o tener una economía que sea capaz de responder a las necesidades y satisfacer adecuadamente las necesidades de todos los consumidores y consumidoras del país, pero sobre bases de equidad, de transparencia, de servicios y productos de buena calidad, seguros y no perjudiciales para el medio ambiente. Y el proyecto de ley del consumidor apunta, recordemos que esta iniciativa lo que hace es darle mayores facultades al SERNAC, incluso puede sancionar, que hoy día no lo puede hacer, aumentando también multas. ¿Ve por buen camino este proyecto? Bueno, reitero, me parece indispensable avanzar en esa dirección. Me parece indispensable no solo fortalecer el servicio público que tiene la responsabilidad de velar, tutelar y promover el respeto de los derechos de los consumidores en los mercados, que es el Servicio Nacional del Consumidor. Transformarlo en una superintendencia es un paso muy importante en esa dirección. Pero esto no olvida las responsabilidades que tenemos los consumidores, el rol que juegan las asociaciones de consumidores, no solo en la protección efectiva de los derechos de los consumidores, sino que también como un actor importante cuando se trata de velar por una buena y sana competencia en los mercados. Las organizaciones de consumidores como la CONADECU y otras han tenido un rol y lo van a seguir teniendo y lo van a seguir cumpliendo, y bien que lo hagan cuando se trata, ¿no es verdad?, de apoyar estas denuncias que hace la Fiscalía Nacional Económica, cuando se trata de poner y de velar frente al país prácticas colusivas que son claras y absolutamente inaceptables. En consecuencia, creo yo que esto lo que da es señales de una economía que, si bien tiene problemas como los tienen todos los sistemas económicos, sin embargo tiene la fortaleza institucional en sus órganos del Estado y también en su sociedad civil para reaccionar adecuadamente y hacer que estas prácticas inadecuadas se corrijan. Luis, por último, una de las declaraciones, por ejemplo, que hizo uno de los supermercados fue que ellos no hubo colusión y que al revés, que cuando fue la colusión de los pollos, ellos fueron los que salieron dañados de esta práctica. ¿Cree posible que sea algo así? Bueno, eso es materia de prueba. Yo soy abogado y como tal no prejuzgo respecto de las partes. A mí pero me esa parece... figura, conociendo cómo se funciona el medio. Esto es estrictamente un tema probatorio. O sea, yo no tengo los antecedentes, no he leído el detalle de lo que es la denuncia que presentó el Fiscal Nacional Económico, que es un documento bastante voluminoso, bueno, ya algunos días. Conozco solo los antecedentes generales. Obviamente que las empresas o las cadenas, los supermercados denunciados tienen derecho a defenderse, ¿no es verdad? Y el Tribunal de la Libre Competencia es el órgano jurisdiccional con la competencia para resolver en definitiva si existió o no existió colusión. Por el momento, las declaraciones que se dan por los imputados, por decirlo así, ¿no es verdad?, tienen el valor de, muy bien, legítima defensa y de señalar que no se sienten responsables de lo que del delito de colusión que se les está imputando, de los actos colusivos que se le imputan por el Fiscal Nacional Económico, pero reitero que eso lo verá finalmente un tribunal de justicia, los tribunales de justicia, primero el Tribunal de la Libre Competencia y posteriormente, si es el caso, la Corte Suprema de Justicia. Luis Sánchez, muchas gracias por haber conversado con CNN Chile. No, un gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta pronto. Hasta pronto.